prueba. No, o sea, estoy preguntando nada más porque estaba mirando la clase de Rafa, de la última que ha dado, y él estaba comentando unas cosas de la definición de la divergencia y cómo se puede definirlo como un límite, y estaba buscando. Y aquí y eso que Rafa os estaba comentando está en aquel enlace que he puesto en la última clase de un libro. Bueno, sería interesante que vosotros echaran un vistazo. La gente de física tiene bastante interés en unas cosas, no sé si, por eso pregunto de las clases de física si el profesor os ha comentado que tiene mucho interés en que las cosas sean todas, que se llama libre de coordenadas. Porque si os fijáis en las cosas que hemos hecho en todas las cuentas y las cosas, hemos hecho muchas cosas, muchas definiciones, muchas cosas en coordenadas cartesianas, definidas en coordenadas cartesianas. Y bueno, en general, en la vida, pero para los físicos, eso no es una buena cosa. Las buenas ideas para la física tienen que ser cosas que están libres de coordenadas, tienen que ser cosas que son independientes de cómo describa el mundo. Y por eso aquel libro creo que hace comentarios interesantes sobre eso. Y bueno, nada más para hablar un poco de lo que Rafa ha hablado, que en realidad la definición, por ejemplo, una de las definiciones que se puede hacer libre de coordenadas es la definición de la divergencia, que tiene que ver con, es el límite, primero define qué es una integral de superficie, y se define la divergencia como coge un punto, la divergencia en un punto, al revés de definirla como la suma de derivadas parciales, que es una cosa que depende de estar en coordenada cartesiana, coge ese punto, coge cualquier superficie cerrada que contenga el punto, a la integral de superficie de un determinado campo, del campo que quiere calcular la divergencia, a la integral de superficie sobre ese campo, sobre esa superficie de ese campo. Entonces divide ese valor por el volumen de esa superficie, y ahora toma ese límite, hace con que ese límite va a cero. Y esa es la definición libre de coordenadas de la divergencia. Entonces el límite del volumen de una superficie, cuando ese volumen tiende a cero, de la integral de superficie del campo, siendo que hay que tomar el límite sobre toda la superficie que contiene el punto. Y hay un montón de otras cosas que se pueden definir así, creo que de alguna forma parecida, el gradiente. Hay otras cosas que hemos visto y hemos trabajado en coordenada cartesiana y definido por lo menos así, que se puede hacer de otra forma. Es interesante y útil porque las ideas físicas, la idea es que todas las leyes físicas tienen que funcionar en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, si uno prueba una ley física en un sistema de coordenadas, tiene que funcionar en otro de la misma forma, pues se cambia, cuando cambia el sistema de coordenadas, no puede ser una ley física. Bueno, bien, voy a empezar la clase. Vamos a hablar siguiendo el tema 16, nuestro último tema. Os voy a comentar muy rápidamente porque en la última clase tuve que hacerlo corriendo el ejercicio 10, solo para comentaros alguna cosa. Bueno, hemos visto ese ejercicio, nos pedía para calcular nos daba S la porción de la semisfera y un cilindro, nos pedía para calcular el flujo exterior de rotacional. Bueno, ya sabíamos que tenía que ser cero porque si hace lo más fácil sería por el teorema de la divergencia, porque la divergencia de un rotacional tiene que ser cero. Entonces, pero bueno, yo
me acuerdo que hice la primera parte directamente, sí, por un montón de cuentas. Y quería comentarlo la segunda parte mejor, que era un poco el teorema de aplicar el teorema de Stokes. Entonces pedía para hacerlo de tres formas. La segunda, el apartado B, era el teorema de Stokes. Y bueno, hay algunas formas de aplicar el teorema de Stokes, depende de cómo divide su superficie, porque por ejemplo yo aquí he dividido la superficie en tres partes, pero una vez que yo pego la S1 con la S2, yo no tengo mucho porque no me hace falta separarla. Entonces lo que hice al final para aplicar el teorema de Stokes ha sido considerar la superficie S1 unión S2 como una superficie y la S3 como otra. Y bueno, para aplicar el teorema de Stokes me hace falta superficie con bordo. Entonces si yo cojo la superficie S1 unión S2 y quito el círculo de abajo, me quedo con la superficie con bordo, cuyo bordo es el círculo, solo el círculo, que está ahí abajo, al revés del círculo cerrado, solo la circunferencia. Y la otra superficie con bordo que tengo es esa S que he llamado S3, pero y su bordo también es la circunferencia. Lo que pasa es que para que la orientación sea una orientación coherente, S1 unión S2, como quiero el vector normal, quiero el vector normal exterior, el bordo de S1 unión S2 tiene que, si defino esa curva, esa circunferencia, si la llamo C, por ejemplo, en un sentido, para una vez que cuando trabajo con el círculo, la curva para que tenga una parametrización coherente tiene que estar orientada en un sentido y la S1 unión S2 para que tenga una orientación que funcione, aunque todo funcione, la orientación tiene que ser la reversa. Y bueno, es por eso que se cancelan las cosas aquí. Es eso que está escrito todo por aquí, que si tomo la curva C como el círculo y la llamo el bordo de S1 unión S2, también será el bordo del círculo, pero con sentido reverso para que las orientaciones estén de acuerdo con el teorema. Entonces, bueno, aquí están las cuentas. Y la parte importante es que, bueno, el teorema de Stokes me va a decir que cada una de las integrales tiene que ser igual a la integral sobre el bordo. Y la integral sobre el bordo en sentido reverso es lo mismo que menos la integral sobre el bordo en el otro sentido. Por eso las cosas se cancelan y sale cero. Era nada más un comentario porque me acuerdo que había comentado muy rápido. Y aquí yo he visto que aquí nada más era aplicar el teorema de la divergencia, ver que como el divergente de un rotacional es cero, hace la integral y ya está. Yo tuve que hacer unos arreglos que aquí se me había olvidado de poner unos subíndices aquí para las componentes de rotacional, pero ya lo he arreglado. Entonces, bueno, ahora voy a empezar los ejercicios nuevos. Bien, hasta ahora, estaba comentando lo que hicimos la otra clase. Vale. Entonces los otros dos ejercicios que he preparado son dos ejercicios de también integral de superficie. Los dos creo que van a jugar con el teorema de Gauss, teorema de la divergencia. Yo voy a hacer el 33 y el 47. Vamos a ver que yo hice el 43, el 40, no sé si el 47 o 46, pero uno de ellos lo voy a hacer de dos formas para ver las ideas y que tiene que ver un poco con eso que estábamos hablando de coordenadas, del libre de coordenadas, y que a veces es más fácil imaginarlo sin pensar mucho en coordenadas y pensar solamente en cosas geométricas que son generales, que no tienen que ver con coordenadas, que pensar en coordenadas. Entonces, vamos a ello.
aquí. Bueno, ese es el 33. Entonces, aquí nos da un campo un poco raro, sea f de x y z, y nos pide aplicar el teorema de Gauss, calcula la integral en la superficie S del campo F, siendo S la superficie del paraboloide x cuadrado más y cuadrado más z igual a 2, que queda por encima del plano z igual a 1. Y nos dice orientada de modo que el vector normal en el punto 002 es 001. Hay un montón de cosas aquí. Entonces, bueno, aquí está un dibujo de la superficie S. Y en realidad, aquí tengo el paraboloide, es un paraboloide infinito, que tiene un vértice que está en 002. Y aquí está un trozo del plano, un trozo del paraboloide y un trozo del plano, z igual a 1. Y lo corta. Así es, un plano paralelo al plano XY. Por lo tanto, la superficie que obtengo cuando hago ese corte es esa, que he llamado S1, que es un trozo de paraboloide con un círculo. La superficie sobre la cual queremos calcular la integral de superficie es la superficie que he llamado S. Es solo el trozo de paraboloide. No tengo el círculo. Queremos calcular el campo sobre el trozo de paraboloide. Entonces, ese círculo nada más será que una herramienta, una otra superficie que utilizamos para cerrar, obtener una superficie cerrada, poder aplicar el teorema de Gauss y después vemos qué pasa con el teorema de cómo podemos utilizar el teorema para calcular la integral sobre la superficie. Bueno, entonces, lo primero de todo, antes de empezar todo, es bueno saber la orientación que vamos a utilizar. Y la orientación de la superficie, bueno, aquí nos dice superficie orientada de modo que el vector normal en el punto 002, que es ese que está por aquí, es 001. Bueno, el vector 001 es un vector que apunta para arriba, es el versor normal de la dirección z. Entonces es un vector que apunta para fuera de la superficie. Entonces la orientación que vamos a utilizar es la orientación exterior a la superficie, lo que es bueno porque ya es la orientación que se pide en el teorema de Gauss. Entonces ya estamos en un buen camino, ya sabemos la orientación. Y bueno, lo que vamos a hacer en ese problema es lo siguiente. El campo tiene una cara un poco rara, pero si miramos aquí a cómo está escrito, aquí tenemos, en la primera coordenada solamente hay cosas que dependen de z y y, en la segunda solamente hay cosas que dependen de z y x, y en la tercera coordenada solamente hay cosas que dependen de, espera, que dependen de z. A ver que yo creo que hice una cosa mal aquí. Bien. Ahora que lo estoy viendo. Tendría que meter uno por aquí. No, tengo que arreglarlo. Siempre hay un error. Bueno, pero antes de arreglarlo, como estaba comentando, es un campo que tiene, esa coordenada no depende de X, esa coordenada no depende de Y, esa sí depende de Z. Entonces aquí tenemos, cuando calculamos la divergencia, eso va a ser 0, la derivada parcial respecto a X sale 0, la derivada parcial respecto a Y sale 0 de esa componente, y la derivada parcial respecto a Z aquí sale 1. Entonces las cuentas nos saldrían un poco más fáciles. Deja ver que tengo que arreglar una cosa.
Es que dependiendo del error vale la pena arreglarlo pronto porque es un error que va a afectar mucho el problema. A ver, yo no creo que no lo haya arreglado, pero voy a seguir por aquí, hablo las ideas y después lo arreglo porque me va a dar más tiempo que lo que esperaba. Vale. Entonces aquí tenemos, yo he definido la superficie, esa S1 es la unión de las dos superficies porque voy a aplicar el teorema de la divergencia, tengo que tener una superficie cerrada. Entonces, bueno, tengo que he llamado Q la región en R3 que es el que está dentro, la región acotada por esa superficie que he llamado S1. Lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Gauss a esa región de S3. Entonces, bueno, si aquí en cada punto ponemos el campo, las coordenadas aquí del campo, vemos que la divergencia vale 1. Y entonces vamos a ver hasta dónde no me aparecen errores. Entonces sigue el teorema de Gauss, que la integral de superficie sobre la superficie cerrada S1, como ya está orientada al exterior, tiene que ser la integral de la divergencia. Aquí ya he visto que está mal, aquí es una integral tripla. Entonces tiene que ser la integral de la divergencia. Aquí también es una integral tripla. Aquí hay otra, lo voy a arreglar. Tiene que ser la integral tripla del divergente, pero el divergente vale 1. Entonces al final lo que queremos es calcular el volumen de Q. Como yo había escrito mal, yo había puesto sin pensar, estaba pensando que el problema era más fácil, lo puse 0 aquí en todo, entonces me salía 0. Entonces al final hay que calcular el volumen de Q. Yo no lo voy a hacer aquí. Vosotros sabéis, es un problema del tema 14, como calcular volumen. Después yo lo haré para las notas, para meterlo, pero como no lo hice. Entonces, es que la parte importante es que estoy calculando la superficie, la integral sobre la superficie cerrada. Yo lo que quiero es la integral sobre el trozo de paraboloide. Pero ya sé, una cosa ya sé, que la integral sobre toda la superficie cerrada es igual al volumen de Q. Por otro lado, nosotros tenemos que la integral sobre la superficie cerrada es igual a la integral sobre la unión, la S unión con S2. La S es la superficie que queremos, unión con el círculo. Entonces, la integral
Es eso que aquí que está mal. Que la integral sobre S tiene que ser la integral de S1 menos el volumen del círculo. Menos la integral de la superficie sobre el círculo. Entonces la integral que queríamos calcular al final, que era esa, la integral sobre la superficie S, se convierte en calcular ese volumen y calcular esa integral de superficie. Bueno, en principio hemos cambiado un problema por otro parecido, pero esa superficie S2 es un círculo que está en un plano. Y bueno, el vector normal de esa superficie es un vector constante, porque está aquí en un trozo de plano, un círculo que está en el plano. Tiene vector normal, esa S2 tiene vector normal constante en cada punto, dependiendo de la parametrización, pero si cogemos el vector normal unitario en cada punto, que como queremos la orientación normal exterior, tiene que apuntar para abajo, es el vector 0, 0, menos 1, que tiene las dos primeras coordenadas 0. Entonces, calcular la integral de superficie sobre la superficie S2 sale más fácil porque cuando hacemos el producto interior, las dos primeras componentes son 0, entonces esas dos del campo desaparecen y nos quedamos solamente con la última. Entonces, por eso en ese problema, por eso es interesante hacer cambiar la integral del campo por una integral de superficie más fácil y por un volumen. Entonces, antes de seguir, hasta aquí bien. Bueno, S1 es la unión, la superficie que he llamado la unión de paraboloides. Como problema le llama S solo la superficie de paraboloide, yo he llamado S2 el círculo y S1 es la unión del círculo con el paraboloide. Entonces S1 es la superficie cerrada. Entonces por eso que es lo que tengo aquí. Por eso he podido aplicar el teorema de Gauss a S1, porque S1 es esa superficie toda, S con el círculo. Entonces he cambiado mi problema que era calcular la integral que yo quería por ese volumen menos esa integral. Ahora, una cosa. Y bueno, ahora vamos a calcular esa integral. El volumen, como os he dicho, como lo había hecho porque había cometido un error, después lo meto en las cuentas, pero la parte interesante del problema no es el volumen. La parte interesante es calcular esa integral, porque vamos a ver que es muy fácil y no tengo que pasar por todo de parametrizarlo y nada de eso. Ese es lo interesante del problema. Entonces vamos a hacerlo pensando geométricamente. Entonces, como se estaba comentando, la definición de integral de superficie, la definición que hemos visto, la integral de superficie de un campo vectorial, es la integral por definición. Primero hemos visto la definición de integral de superficie sobre un campo escalar. La definición de integral de superficie sobre un campo escalar es la integral, yo hago la parametrización y hago la integral del campo compuesto con la parametrización multiplicado por la norma del vector normal dado por la parametrización, la integral sobre el dominio de la parametrización. Y hemos definido la integral de superficie sobre un campo vectorial, hemos definido una forma de verlo como la integral del campo escalar producto interior
del campo con el vector normal. Entonces vamos a utilizar esa visión, esa forma de ver para hacer para calcular esa integral, la integral sobre la superficie S2, sobre el círculo. Entonces, en cada punto de ese círculo, el vector normal unitario, como os había comentado, es el vector 0, 0, menos 1. Si yo quisiera, yo podría parametrizarlo. Yo podría, por ejemplo, utilizar la parametrizarlo como con coordenadas polares o como... S1, ¿qué es la superficie de la parábola de la superficie? S1 es la unión de las dos. S es el paraboloide. Solo el casquete de paraboloide. Porque el problema le ha llamado S1. Por eso lo he utilizado. Entonces... Vale. Volviendo aquí. Entonces aquí el vector normal unitario exterior a S en cada punto de S2, en cada punto de S2 el vector normal unitario, y aquí puse exterior a S porque, bueno, solo hace sentido hablar en exterior si estoy, aquí tendría que ser S, bueno, tanto, da lo mismo, pero vector normal exterior si hablo de dentro y fuera. Entonces, si hago el producto interior, si cojo un punto que está en S2, meto ese campo, el campo F en ese punto, no me hace falta saber quién es el punto. Yo sé que si meto el campo en ese punto y cojo el vector normal exterior en ese punto, el vector normal unitario exterior, y hago el producto interior, me sale aquí las coordenadas del campo, F1P, F2P, F3P, producto interior con 0, 0, menos 1. Y bueno, las dos primeras coordenadas se cancelan y me sale menos F3 de P. Pero S2 es un trozo, es un círculo que está en el plano, por lo tanto su tercera coordenada, en cada punto de ese P, X y Z, la coordenada Z vale 1, porque este es un trozo del plano Z igual a 1. Por lo tanto, cuando hago la composición F3 en el punto P, como F3, la componente tercera del campo es Z, la tercera componente aplicada a cualquier punto del círculo vale 1. Entonces el producto interior es menos 1. Entonces, para todos los puntos de S2, la integral aquí vale menos 1. O sea, ese producto interior vale menos 1. Esa es la parte crucial del problema. Entonces, esa parte lo habéis comprendido. Porque esa parte que hace con que el problema salga sin tener que parametrizarlo ni nada. Vale, dime dónde te has liado. Así veo si no hice más tontería por aquí. No, el enunciado me da el 001, pero como vector normal exterior. Pero lo que estoy diciendo es, cuando queremos hacer una integral de superficie de un campo vectorial, o de un campo tanto escalar o vectorial, yo tengo que calcular primero yo tengo que parametrizar la superficie, después calcular quién es su vector normal, y hacer el producto interior y hacer la integral sobre el dominio de la parametrización. Pero si miramos la definición de integral de superficie de un campo vectorial, la definición es una forma de verlo, es que cojo el campo, hago el producto interior con el vector normal unitario en cada punto de la superficie y hago la integral de ese campo escalar.
ese campo escalar que es el producto interior del campo con el vector normal unitario. Cuando hago la parametrización y todo, me aparece una cosa como la integral de un campo escalar. Por definición tengo que multiplicar por la norma del vector. Ese vector unitario, la norma que está por debajo, para salir un vector unitario tengo que ser el vector dividido por su norma. Las dos normas se cancelan y me sale la expresión que hemos utilizado un montón de veces, que es el producto interior del campo con el vector normal dado para parametrización. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, al revés de parametrizar, yo estoy jugando con la primera definición que aparece antes de todo, que es coger el campo y hacer el producto interior con el vector normal unitario. Porque de esa forma no tengo que parametrizar ni nada, yo solo estoy jugando con la geometría del problema. ¿Me comprendés? Entonces, bueno, en ese caso especial, ¿por qué estoy haciéndolo así? Porque como estoy en un trozo de plano, el vector normal a un plano es constante. En cada punto el vector normal unitario a un plano es constante. Si no fuera un plano, si fuera otra cosa, el problema podría ser más complicado. Pero como estoy en un trozo de plano, en cada punto, si cojo el vector normal unitario, no depende de parametrización, en cada punto sale 0, 0, menos 1. Entonces, cuenta me sale menos 1. Y ahora tengo una función constante. Entonces, calcular la integral de S2 sobre el campo, la integral del campo, ahora tengo el campo, como por definición la integral del campo, del campo vectorial sobre la superficie, es lo mismo que hacer la integral del campo escalar S, producto interior con el vector normal unitario, y ese valor, ese producto interior vale menos 1, es constante. Entonces la integral de ese campo, de ese producto interior sobre la superficie, es lo mismo que integrar el campo menos 1, campo escalar menos 1. Bueno, pongo ese menos para afuera, es lo mismo que integrar la función constante igual a 1 sobre la superficie, que es la integral del campo constante, es el área. Y bueno, esa superficie S2 es un círculo, entonces el área vale menos pi. Y es lo que me faltaba. Para dejarlo por ahora completo, después voy a hacer. Entonces la integral que al final queríamos calcular es el volumen de Q más pi. Yo voy a, como os he dicho, después voy a hacer las cuentas de volumen de Q nada más para que tengamos. Pero la parte importante del problema, la parte interesante sería esa de calcular, ver esas cosas geométricas que yo no tengo, ni siempre tengo que parametrizarlo y todo. Si juego bien con las definiciones, a veces las cosas me salen más fáciles. Y el próximo problema lo vamos a ver muy claro, porque el próximo problema hay dos maneras de hacerlo. Una que es muy complicada y otra que sale muy cortita. Y la que sale muy cortita sale justo por causa de esas cosas. Entonces, bien. Vale, entonces vamos al otro problema. Y el otro problema es un problema famoso, es interesante y un problema que vosotros utilizáis en física a todo momento. Y es ese problema, ese 47, es el motivo por el cual aparece un montón de 4pi en todos los sitios en física.
Bueno, el 4pi viene de tiene que ver con el área de la esfera, pero tiene que ver justo con ese problema. Entonces, ese problema nos pide para encontrar el flujo del campo vectorial S, que es el campo, el Q es una constante, R por la norma de R al cubo. Entonces nos da ese campo a través de una esfera, y de una esfera de radio A. Y lo que vamos a ver es que esa integral es independiente del radio y vale siempre 4pi. Bueno, en este caso 4pi q, pero va a ser 4pi la constante que esté multiplicada en el campo. Y vamos a hacer el problema de dos formas. Solo para... A ver, aquí hay que hacer un montón de cuentas y todo. Esa sería la forma complicada. Y después vamos a ver que podemos hacerlo de forma muy sencilla y muy cortita si utilizamos un razonamiento geométrico. Entonces vamos a ello. Yo tengo este campo y aquí, bueno, como nos pide para calcular, no nos dice nada sobre la dirección sobre el flujo. Voy a calcular el flujo exterior. Si queremos el flujo interior, metemos un menos al final. Y vamos a hacer de dos formas. Entonces aquí la forma complicada. Como yo en creo que ninguno de los problemas que yo hice yo había utilizado parametrizaciones como gráficas, he elegido utilizar una parametrización como gráfica. Pero si quisiera, podía utilizar la parametrización esférica, con coordenadas esféricas, coordenadas polares, lo que fuera. Yo puedo utilizar la parametrización como gráfica y después en las cuentas voy a hacer un cambio de coordenada para coordenadas polares, pero... Y bueno, yo voy a parametrizar la esfera, pero de la forma que estoy parametrizando, tengo que utilizar dos parametrizaciones para la esfera. Una para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur. Entonces, para la parte del hemisferio norte, la parte de arriba de la esfera, la he parametrizado como la gráfica de esa superficie, de esa función, de la función z igual a raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, y el hemisferio sur como la misma parametrización, pero con un menos aquí. Y el dominio de las parametrizaciones tiene que ser el círculo de radio A. Y bueno, la esfera toda es la unión del hemisferio norte, el hemisferio sur y el ecuador. La curva del círculo que está por de abajo. Pero ese círculo en las cuentas de integral de superficie no va a afectar las cuentas porque el círculo no tiene área. Por lo tanto, yo puedo calcular la integral sobre las dos superficies, sobre el hemisferio norte y el hemisferio sur, sumarla y el resultado será el mismo porque esa curva no nos hará falta. Entonces, hacer un poco de cuenta. Aquí estoy utilizando un resultado que ya habéis visto, que bueno, una vez cuando parametrizo como gráfica, los vectores normales ya tienen una cara, ya sabemos la cara que tienen, son aquí menos la derivada parcial respecto a x de esa función y de la función y menos la derivada parcial respecto a y de la función. Entonces, si hacemos la cuenta aquí, la derivada parcial de esa función respecto a x me sale menos x sobre eso, sobre esa raíz, con un menos, lo menos se cancela, me sale eso. Aquí lo mismo, saldría menos, con un menos se cancela, y la tercera componente vale 1. Y con esa parametrización, bueno, las derivadas parciales son las mismas de antes, pero con un menos. Entonces, los menos todos que se cancelaban, aparece aquí el menos otra vez, aquí el menos, la tercera coordenada 1.
Y a ver qué lo que implica. Bueno, ese vector es exterior a la superficie S1. Y deja ver, ese vector aquí es un vector interior a la superficie S2, que era lo que quería comentar aquí y se me ha comido la palabra, lo que implica que es un vector normal exterior a S, y lo que quería escribir es que el otro era un vector normal interior, y S2 es un vector normal interior a S. Bueno, hasta aquí bien, porque hasta aquí estamos haciendo las cuentas que hicimos en todos los otros problemas. Parametrizar, encontrar vector normal. Entonces, bueno, y aquí, pero aquí hay el detalle que os estoy comentando. Es, como siempre tenemos que mirar la orientación y todo, ese vector normal está bien orientado. ¿Por qué? Porque todas sus componentes son positivas, entonces es un vector que apunta para fuera de la superficie de la esfera. Pero ese vector tiene dos componentes negativas y una positiva constante. Entonces es un vector también que apunta como de alguna forma para arriba, entonces no apunta para fuera de la superficie de la esfera, apunta para adentro. Entonces, si yo quiero hacer las cuentas con ese vector, si yo hiciera las cuentas con ese vector y no tomara cuidado, las cuentas iban a salir mal, porque yo tengo que hacer la cuenta con vector. Si aquí tomo un vector normal exterior, como quiero trabajar con toda la superficie, yo tengo que tener unas parametrizaciones que sean todas coherentes. Entonces tengo que tomar todas con vector normal exterior. Pero sabemos que si calculamos una integral de superficie y utilizamos la orientación reversa de la que queremos, la integral sale mal por un signo de menos. Entonces, al revés de reparametrizarlo, yo podría haberlo parametrizado de otra forma. Lo que voy a hacer es que la integral de superficie sobre el hemisferio sur, que es la superficie que he llamado S2, con vector normal exterior, es menos la integral con ese vector normal interior. Y voy a utilizar esa propiedad, que ya sabemos que las integrales de superficie no son independientes a menos de parametrización, pero son casi. Son diferentes por un signo de menos. Entonces es una propiedad importante que nos ayuda a hacer la cuenta. A veces queremos hacer una cuenta y hemos visto que después de todo que la parametrización que hemos tomado está con una orientación que no es la que queríamos, podemos utilizar ese teorema y decir, bueno, a menos como la orientación que queríamos que tomamos era esa, para la otra la integral vale menos eso. Entonces voy a utilizar ese resultado aquí en la cuenta. Entonces la integral de ese campo f sobre la esfera es lo mismo que la integral del campo sobre la unión del hemisferio norte y el hemisferio sur, que es lo mismo que la integral sobre el hemisferio norte menos la integral sobre el hemisferio sur. ¿Por qué menos? Por eso que yo os estaba comentando, porque yo he orientado el hemisferio sur con normal interior hacia adentro. Esa parte bien, porque ese comentario es muy importante. Por eso necesito que me digáis si hay algún problema aquí. ¿Vale? Estoy confiando en Marcos porque nadie me ha contestado, solo Marcos, entonces voy con la palabra de él.
Entonces, bien. Ahora aquí son cuentas. Ahora voy a aplicar la definición. Mi dominio es el círculo de radio A, el círculo abierto, porque estoy tomando parametrizaciones. Ese es el tipo de cosas que solo yo me preocupo en escribir para que nada más por completitud, porque en los exámenes, las cosas que vosotros vais a hacer, no hay mucho que, no hay que preocuparlo tanto con eso. Las parametrizaciones y con si están abiertos, encerrados, al final van a tomar los dominios todos con cerrados, los intervalos con cerrados, como hacíamos con integrales de línea, porque en las integrales no hará tanta falta. Entonces, por definición, la integral sobre S1 del campo es la integral sobre el dominio del campo compuesto con la parametrización, producto interior del vector normal dado por la parametrización sobre en las coordenadas que hemos tomado. Y aquí lo mismo para la segunda. Entonces ahora voy a meter el campo. Entonces el campo tiene esa cara, Q multiplicado por R sobre la norma de R al cubo. Bueno, y aquí vamos a ver que algunas cosas sí se simplifican, porque estamos en una esfera de radio A. Por lo tanto, la norma de cualquier vector que esté en la esfera, cualquier vector que tome la esfera, la norma vale A. Por lo tanto, todo que está aquí por abajo, la norma de R al cubo, la puedo cambiar por A. Entonces aquí todo sale A al cubo. Las componentes del campo, bueno, aquí estoy componiendo, como estoy componiendo el campo con la parametrización, mi parametrización de la superficie S1 era xy raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces tengo que sustituir eso en el campo. Entonces va a salir Q multiplicado por la primera, por X, Q multiplicado por Y Q multiplicado por eso, raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado. Todo dividido por A al cubo. Y aquí puse el vector normal, producto interior, menos la misma cosa con la de abajo, aquí hay un signo de menos, y el vector normal ahora sale aquí con ese menos. Y entonces, bueno, aquí hice el producto interior, aquí, entonces aquí nos quedamos con Q cuadrado más QI cuadrado más Q multiplicado por esa raíz cuadrada, y aquí abajo A al cubo y aquí al cubo. Y aquí un montón de menos, porque aquí tenía dos menos y aquí tenía un menos. Y ahora con ese menos que sale aquí, todo ese menos desaparece y al final me sale dos veces la misma integral. Y ahora voy a simplificarlo un poco. ¿Y cómo lo voy a simplificar? Bueno, si multiplico arriba y abajo aquí por esa raíz cuadrada de A cuadrado menos, aquí abajo me quedo con el mismo denominador y aquí arriba me sale Q multiplicado por A cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado. Y por lo tanto S se cancelan con S que están por aquí y arriba me queda Q por A cuadrado. Entonces el Q por A cuadrado se va a cancelar con el A cubo y me quedo abajo solamente con A. Por eso aquí fuera sale 2Q, el 12, porque esas integrales van a ser iguales, porque los menos van a convertir en la misma integral. Y el Q por A sale de ese Q que ya estaba por aquí y el A que está por abajo. Y al final me quedo con esa integral. A ver. Sí, repito lo de A. Lo que sale aquí es, nos fijemos en esa cuenta aquí primero. Tengo esa cuenta. Yo voy a ponerlo todo en el mismo denominador. Entonces aquí ya está en el mismo denominador. Lo que tengo que hacer para que aparezca esa raíz abajo es multiplicar arriba y abajo por la misma cosa, por esa raíz. Entonces si multiplico arriba y abajo por esa raíz, me sale aquí arriba esa raíz al cuadrado y abajo me quedo con ese denominador. Pero cuando hago esa raíz al cuadrado, me sale A cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado, multiplicado por Q aquí. Y al final se cancelan las cosas.
Entonces, al final me quedo con esa integral. Esa es una integral impropia sobre el círculo, porque estoy sobre el círculo de radio A. Es una integral impropia, pero en principio yo tengo que convertirla en una cosa más fácil. Aquí ya hice la conversión a coordenadas polares. Aquí está el R de jacobiano. Voy a integrar de 0 a 2pi y de 0 a A, porque estoy en el círculo de radio A. Entonces, esa función que está aquí abajo se convierte en a cuadrado menos r cuadrado. Y aquí estoy en una integral impropia, porque r aquí no puede ser a. Y bueno, todo eso es positivo, entonces si hago las cuentas, la integral me sale, funciona, eso por el teorema de Fubini significa que la integral impropia sí existe y que la integral está bien definida. Entonces voy a hacer las cuentas y ver que todo funciona. Entonces aquí me sale 2q por a, la integral de 0 a 2pi, esa integral impropia, el límite cuando c tende a A por abajo de esa integral. Esa integral es fácil de calcular. Entonces su primitiva es esa, menos raíz de a cuadrado menos r cuadrado. Ahora, de 0 a c, si meto c aquí, eso me sale menos a cuadrado menos c. Bueno, menos con menos, si meto 0 me sale menos a, con menos sale más a. Si meto el límite, eso va para dar 0 y eso vale a. Entonces me quedo al final con 2q sobre a, la integral de 2pi de a de teta, los dos a se cancelan, la integral de 0 a 2pi de teta me sale 2pi, aquí me sale 4pi cubo. Y bueno, ya está. Entonces, es independiente del radio de la esfera. Entonces, si hago la integral de ese campo sobre cualquier esfera que sea, vale 4pi cubo. Y ese es el campo de ese 4pi es el que aparece en todas las cuentas de física de campo que vosotros habéis hecho. Pero como habéis visto, es un problema complicado en la forma que hice. Yo lo parametricé, yo podría haber utilizado la parametrización que quisiera, pero yo lo parametricé, tuve que hacer cuenta. Me ha aparecido aquí una integral impropia porque estoy en una esfera. Ahora vamos a utilizar la visión geométrica que teníamos de antes, la misma que utilizamos en el problema anterior, y vamos a ver que sale muchísimo más fácil. Entonces ahora la forma sencilla de hacer el problema. Tengo la esfera. Para cada punto de la esfera, voy a coger el vector normal unitario exterior, porque voy a hacer la integral flujo exterior. Si esto es una esfera, si pensamos en la geometría de la esfera, el vector normal unitario a la esfera tiene el vector normal, un vector normal a una esfera en un punto es un vector radial, tiene la misma dirección del punto por la geometría de la esfera. Entonces, puedo verlo, hacer cuenta para probarlo, pero no creo que haga falta. Un vector normal, si tengo una esfera, que cojo un plano tangente, es como lo mismo que pasaba en el plano. Si tengo un círculo y cojo la recta tangente, el rayo es siempre perpendicular a la recta tangente. Lo mismo pasa con el plano. El vector radial a una esfera, cada punto es perpendicular al plano tangente, por lo tanto paralelo al vector normal. Entonces, esa es la parte donde la geometría se presenta. Entonces, si cojo un vector normal unitario, lo llamo NP en cada punto, para cada P en la esfera tenemos que en cada punto de la esfera la norma del punto vale A, la norma del vector, porque es una esfera, por definición es el conjunto de los puntos con norma constante. Y el vector normal es radial a la esfera y tiene esa cara, el vector normal unitario, es P por norma de P en cada punto. Pero la norma del punto vale A, que es constante. Entonces mi campo, os acordáis que mi campo tiene esa cara. Y si meto cualquier punto de la esfera aquí, me sale P, me sale QP por la norma de P al cubo. Pero como estoy en la esfera, todos los puntos tienen, la norma vale A. Entonces aquí me salía Q por P por A al cubo. Entonces si hago el producto interior del vector normal unitario
por el campo aplicado en un punto me sale Q por P por A al cubo, producto interior P por A. Aquí me sale el producto interior de P por P, en la norma de P al cuadrado, y aquí me sale abajo A a la cuarta. La norma de P al cuadrado, como estoy en la esfera otra vez, es lo mismo que A cuadrado. Entonces el A cuadrado se cancela con el A cuarta y al final me sale Q por A al cuadrado. Y bueno, ese Q por A cuadrado, ahora, o sea, el producto interior del campo aplicado en cada punto de la esfera con el vector normal unitario es una constante. Y ahora si hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Por lo tanto, la integral sobre la esfera del campo es la integral sobre la esfera de ese campo, del campo escalar constante, Q por A cuadrado. Sí, entonces es una constante, yo puedo quitarlo para afuera. Me quedo con la integral de la función constante igual a 1 sobre la esfera. Ese es el área de la esfera, que sabemos que vale 4pi a cuadrado. Y entonces los radios se cancelan y me quedo con 4pi-q. Entonces, si miramos bien a la geometría del problema, no tengo que ir a parametrizaciones ni nada. Me sale muy fácil. ¿Bien? Vale, perfecto. A ver, Rafa ya está por ahí, ¿no? Bueno, yo no sé si él va ahí. Rafa está por ahí, legado. Entonces, bueno, os dejo por aquí. Yo voy a arreglar, voy a ver si hago el cálculo de volumen del otro problema para meter la presentación. En un rato lo subo todo. Bueno, voy a interrumpir la grabación.